Floricanto.digital presenta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 16 al 22. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús: ¿Por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó: ¿Cuáles? Jesús le dijo: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven: Todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes. Dales el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos, estupendo el texto del Evangelio que acabamos de escuchar. Si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Y nosotros muchas veces, claro, hacemos como un pequeño examen. Si yo te preguntara: oye, ¿y tú cumples los mandamientos? Pues a lo mejor podrías decir: bueno, un poquito sí, un poquito no, en esto fallo. Nosotros no nos damos cuenta, sobre todo al paso de los años, la importancia que tiene la difusión del Evangelio y ciertamente la vivencia de los mandamientos de la ley de Dios. Que por un lado, efectivamente, podríamos decir, son mandamientos que podríamos encontrar en la ley natural, inscrita en el corazón de cada ser humano, pero que, objetivamente hablando, nosotros nos damos cuenta que hay muchas personas que no lo viven, Tan solo el no matarás. Cuanto a los índices de delincuencia que aumentan en nuestro país, delincuencia que además lleva a la muerte. No robarás. Ahí encontramos también otros datos. Pero el cristianismo efectivamente se fue enfrentando a un ambiente que era totalmente adverso a los mandamientos, a la palabra del Señor. No fornicarás. No desearás la mujer de tu prójimo. La promiscuidad que se vivía en muchos ambientes, en muchos lugares. Ciertamente, por un lado, la poligamia, ¿verdad? Hombres que están acostumbrados a tener muchas mujeres, o en ocasiones hombres también que tenían a muchos hombres. La prostitución ahí se hace presente. Y la sociedad actual, precisamente cuando se enfrentó en la antigüedad a estas situaciones y las fue cambiando y las fue modificando, es de que encontramos efectivamente una evolución, un crecimiento en lo que serían las relaciones humanas. Podríamos imaginarnos, por ejemplo, entre los habitantes de esta tierra, pueblos que vivían en lucha unos con otros, pero si hablamos de Europa, ahí están los bárbaros del norte, Y ahí están los bárbaros de Asia, los vikingos, Gengis Khan. Encontramos ciertamente a la culta Roma, a la culta Grecia, que vivían también en pleito con los demás, en guerras con los demás, por no vivir los mandamientos. Deberíamos no solamente diríamos, enmarcar el cumplimiento de los mandamientos a nuestra propia vida, sino que tendríamos que ver a nuestro alrededor lo que sucede por no cumplir los mandamientos. La ideología de género es hacer a un lado los mandamientos de la ley de Dios. El aborto es hacer a un lado los mandamientos de la ley de Dios.
el crimen organizado, las guerras, la droga, el alcohol. Por eso, queridos amigos, cada uno de nosotros podríamos percibir la importancia de conocer los mandamientos de la ley de Dios y ponerlos en práctica. Tener una conducta ética que mencionábamos, hace el bien y evita el mal. Una conducta moral que brota del conocimiento de los mandamientos de la ley de Dios y de ponerlos en práctica para alcanzar efectivamente en la medida de lo posible el mayor desarrollo personal, realizar el proyecto de vida de cada uno de nosotros a la luz de Dios, de la palabra del Señor, y junto con esto alcanzar la vida eterna. Sí, querido amigo, hoy cada uno de nosotros, yo te invito, reflexiona en lo personal, reflexiona lo importante que es compartir los mandamientos de la ley de Dios y vivirlos en tu familia. La palabra es la misma, para la sociedad. Si guardas la ley de Dios, si cumples los mandamientos, podrás entrar en la vida eterna, pero también en disfrutar esta vida terrena, que es una bendición de Dios, pero que la maldad del hombre, al alejarse del plan del amor de Dios, al no cumplir los mandamientos o al ignorarlos, efectivamente hace que podamos contemplar un espectáculo triste que, guardadas las diferencias, pero válidas las comparaciones, si decimos que este planeta cada vez está más contaminado por los plásticos, por las cosas artificiales que estamos poniendo, también podríamos hablar en la ecología humana. Al no vivir en la moral, en la ética, estamos dañando nuestro ambiente social, estamos dañando nuestro ambiente familiar, estamos dañando nuestro ambiente personal. Qué importante es cumplir los mandamientos para vivir esta ecología que podríamos llamar personal, la ecología del cuerpo y del alma, la ecología de la familia y de la sociedad. Bueno, pues querido amigo, yo sí quiero decirte que para poder vivir los mandamientos de Dios necesitamos un cambio de mentalidad, valorarlos, conocerlos, hacerlos vida para poderle dar gloria a Dios, para realizarnos en lo personal y en lo familiar y para construir el reino de Dios en medio de la sociedad y alcanzar la vida eterna. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.